Así que estamos hablando de la visión del sistema, de una metodología de planificación para mejoramiento sustentable. ¿Cuál ha sido nuestro problema como pueblo en los últimos 30 años, o por lo menos los últimos 15 años, para ser más claro con ustedes? Que hemos creído que la solución es una solución tecnológica a los problemas que tiene este país. La solución no es necesariamente una solución tecnológica si esa solución no va a la par con cambios en los procesos gerenciales, con cambio en la capacidad de conocimiento de la gente para usar esa tecnología de forma efectiva, de forma eficaz, y si no va a la par con ese cambio de cultura en esa organización que tiene que estar presente para que todas estas cosas ocurran. Y por consiguiente, como eso no se tomó en cuenta, como no se hicieron las correspondientes reingenierías de procesos, cuando se trajeron nuevas tecnologías, como se ha traído a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado más de $1 billón en los pasados 10 años, en mi opinión estamos tan mal hoy como lo que podíamos haber estado en el 1993. Y yo creo que es muy doloroso decirlo porque se ha gastado millones y millones de dólares que no han tenido recuperación de inversión, donde se han hecho inversiones cuantiosas en sistemas de información, donde más de un 20 o un 30% de la funcionalidad se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Porque no ha habido la reingeniería del proceso. Nos hemos contentado con hacer un análisis de requerimientos muy superficial y por consiguiente le hemos puesto un monstruo encima de una hormiguita sin que esa hormiguita tenga la capacidad de absorber el monstruo, modificarlo, transformarlo y hacerlo útil. Puerto Rico ciertamente está ante un problema de desarrollo sumamente serio. Energía es el componente fundamental de ese desarrollo. Energía y agua, yo diría que son dos componentes críticos para el desarrollo socioeconómico. No tenemos solución a esa ecuación si no la mejoramos. Si ese componente de energía y agua lo mejoramos. Ya Colucci mostró unos datos que indicaban que Puerto Rico, si no se amaja los calzones, está fuera del mapa de las empresas porque se van a ir a Malasia, a Singapur, a Irlanda y a otros sitios. Puerto Rico perdió 40 años de su vida, en mi opinión, no desarrollar programas investigativos que respondieran a necesidades nuestras. Nos habíamos contestado siempre en traer y absorber fondos federales, fondos de la National Science Foundation y otros, simplemente porque estaban ahí. Cuando esos fondos se movían a otras direcciones, porque ya las soluciones del nivel federal habían cambiado, los investigadores se quedaban en el aire porque no tenían profundidad y capacidad, no ahora para acceder a los fondos minoritarios, como a veces en broma y en serio le llamábamos, sino acceder a los fondos altamente competitivos que estaban disponibles al que tuviera profundidad en su campo. Así que yo creo que Puerto Rico perdió lo que Corea hizo, lo que hizo Japón, que fue que se sentaron y analizaron críticamente su escenario de desarrollo y pusieron sus recursos en esas áreas, aunque le dijeran que estaban violando la libertad académica, llamar la libertad académica, ¿no? Y por consiguiente están donde están y nosotros estamos ahora mismo todavía tratando de ver en qué dirección nos movemos. Es simplemente imposible que Puerto Rico pueda encontrar el mejor camino si no definimos para dónde vamos primero. Puerto Rico, dije al principio, no tiene sentido de urgencia. Tenemos una visión donde nosotros mismos, como pueblo, nosotros mismos no colaboramos entre nosotros. Preferimos colaborar con un grupo de afuera que dentro de una compañía con la otra compañía local. Ustedes pueden llamar eso como lo quieran llamar, pero me parece a mí que eso destruye a un pueblo, porque la fortaleza del pueblo está en poder coger el canto de carne, adobarlo y cocinarlo uno mismo. No espere que alguien de afuera venga y lo haga por usted, porque eso no va a saber igual. Así que para poder lograr esa actitud y ese deseo de superación, necesitamos tener tecnología y procesos apropiados, necesitamos tener conocimiento y voluntad para mejorar con propósito. Fíjense que mejorar con propósito es clave. Cambiar con propósito es clave. Si yo no tengo un cambio con propósito, eso no se llama mejoramiento. Tan sencillo como eso. Tiene que haber gerencia efectiva o eficaz, práctica de trabajo eficiente, mantenimiento de la infraestructura que estemos creando, porque si nosotros creamos infraestructura hay que darle de mantenimiento. Así que necesitamos satisfacer las necesidades de la clientela. No hay negocio que sobreviva si no reconoce las necesidades de la clientela.
Óyeme, eso es elemental. Documentar y análisis continuo para que el que venga atrás se le haga la vida más fácil. Si cada vez que viene uno nuevo tiene que volver a reinventar lo que ya yo hice, óyeme, ese es el sistema más ineficiente de trabajo posible. Y claro, hay que tener buena planificación con una visión sistémica. Las metas de la planificación integral fundamentalmente se orientan a minimizar el valor presente de la generación, transmisión y distribución de energía, construcción y o ampliación de la capacidad de producción y o servicios. Entonces, trayendo el tema a las realidades del día de hoy, donde está hablando el tema de energía. Tenemos que lograr un mejor balance entre tecnología, gerencia y cultura organizacional. Tenemos que facilitar las proyecciones de demanda y desarrollar una mejor capacidad de analizar las opciones disponibles para satisfacer la demanda de electricidad de manera eficiente y confiable. Tenemos que estimular una perspectiva de sistema sobre las implicaciones de lo que pasa más allá de las áreas de acción de la alta gerencia. Óyeme, si el gerente en la alta gerencia desconoce lo que tiene abajo y solamente depende de que le envíen una información y le llegue arriba, yo le garantizo que lo que empezó allá 20 pisos más abajo, cuando llega acá arriba, está distorsionado. Si el fulano no se molesta por bajar allá abajo y hablar con el fulano que está allá abajo y tocar piezas en los diversos niveles, óyeme, nunca va a saber lo que tiene debajo. Por eso le dije, hay que tener una función participativa de planificación, porque las visiones de uno no necesariamente son las visiones del otro, porque el sistema de valores de este no es necesariamente igual al del otro. Por eso es que tenemos problemas en estas sociedades, en todas las sociedades, porque no hay un solo sistema de valores. Y por eso es que es tan importante entender eso, porque de otra manera no hay manera de comunicarnos. Deming era un tipo muy innovador, que nunca se le atendió adecuadamente en Estados Unidos, y se tuvo que ir a Japón a poner en marcha su idea. Y él era el filósofo del campo de calidad. Juran, que era la contraparte, era el pragmático, era el fulano que tiene los pies en tierra. Pero lo interesante es que Juran hablaba de la regla 85-15, donde decía que el 85% de los problemas pueden ser corregidos cambiando el sistema. Fíjense lo que estoy diciendo, 85% de los problemas se pueden corregir cambiando el sistema. Solamente 15% del problema depende de la gente. Deming decía en su teoría de conocimiento que la gerencia de un sistema debe enfocarse en administrar el presente y el futuro del mismo. Hay que administrar el presente, el actual y el futuro. Sin flujogramas de trabajo, sin procesos documentados, las organizaciones se entretienen rastreando el estatus de los esfuerzos que han ocurrido. Poca o ninguna labor se dedica a administrar activamente el futuro. Si yo todo lo que tengo es una situación actual de manejar tal y más cuales cosas, pensando que la solución es bregar con el presente, óyeme mañana, ¿qué va a pasar? En una isla como la nuestra, donde Teodoro Moscoso decía en la época de los 60 que quizás Puerto Rico no era bueno en producción, pero en reproducción era un genio, donde estamos ya sobre 4 millones en una islita de 100 por 35, donde tenemos problemas ambientales porque si este respira aquí, el otro coge catajo. No tenemos que planificar para los próximos 5 años, tenemos que planificar para los próximos 50, los próximos 100, porque muchas de las decisiones que estamos tomando hoy las vamos a ver de aquí a 30 años. Así que estamos hablando de ver cómo podemos mejorar de manera sustentable todas estas iniciativas que se están tirando al juego y que pretendemos mejorar a Puerto Rico con ellas. Lo que se conoce como modelaje de arquitectura de empresa, formalmente ese campo viene hace unos 20 años, y el golpe grande ocurrió en 1996, cuando el gobierno federal crea por acta federal el Clinger-Cohen Act de 1996. Bill Clinton lo firma en 1997 con una orden ejecutiva que dice que toda agencia del gobierno federal, esté o fuera o dentro de Estados Unidos, tiene que tener un modelo de arquitectura de empresa. Un modelo de arquitectura de empresa es una visión, por así decir, de la realidad de esa empresa en un momento dado, el flujo de información en esa empresa, las interrelaciones entre las unidades operacionales, con la idea de ¿qué? Con la idea de hacer el uso más efectivo posible de la tecnología de información y de los recursos humanos disponibles. ¿Por qué crean en el 96 esa acta del Congreso? Que ha tenido en estos últimos 10 años
un impacto avasallador no tan solo en la estructura del gobierno federal, sino a nivel de la empresa privada. Simplemente porque las inversiones del año pasado, por ejemplo, en tecnología de información, excedieron los 50 billones de dólares. Y de esos 50 billones de dólares, dos de los estudios recientes que se han hecho indican que más del 80% de esa inversión capital se pierde, se malutiliza, o los proyectos no acaban donde debieran haber acabado porque, por las razones que fuera, no respondían a los procesos necesarios, no respondían a la cultura existente, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de algo que tiene una gran realidad, cosas básicas, como decíamos ahorita. Si usted no conoce dónde se encuentra su empresa, entonces el desarrollo de un plan estratégico de la misma no le servirá de mucho. Eso es elemental. Yo no puedo montar un plan estratégico en el vacío. Yo tengo que conocer dónde estoy parado primero para entonces crear un plan de acción. Porque los planes de acción responden a la realidad de donde yo me encuentro. Y por otro lado, yo no puedo hacer nada si no conozco la eficiencia energética. Poder coordinar con la autoridad de energía eléctrica como se hacía en la época de los 60 y los 70. Ya perdimos esas coordinaciones. La autoridad de energía eléctrica, en mi opinión, si no desarrolla una visión integrada y no hay el apoyo, no la polarización de opiniones y de esfuerzos, sino el apoyo de todos los sectores, para que la autoridad pueda cejar la brecha de esta transición de los próximos 5 años, que va a ser crítica en su futuro. Si no lo podemos apoyar a la autoridad en esa dirección, nos estamos suicidando todos nosotros como pueblo, porque va a desaparecer la autoridad como la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque las fuentes renovables como fotovoltaica ya están operando a niveles de eficiencia altos. Cadmium Telluride, que tiene ahora mismo la Universidad de Ohio, un programa de investigación donde ya tienen producción a nivel de laboratorio de 20% de eficiencia. Van a estar produciendo con niveles altísimos de eficiencia a unos costos ridículos. Y entonces cualquier fulano va a montar encima una unidad de producción. Y eso, una vez ocurra, una vez el pueblo se concientice de las ventajas que va a tener, no hay ley que impida que se tome esa función de distribuir la producción, y tenemos entonces el grave problema de una autoridad como la conocemos hoy. Simplemente ahí lo que se refiere a tratar de documentar dentro de un modelo gráfico. Estoy hablando de modelos que siguen los estándares de arquitectura abierta con XML, todas las cosas que ustedes conocen de una buena aplicación moderna. Una base central o un repositorio de base de datos, donde no solamente reside la información que tiene que ver con la confección del modelo, sino que reside lo que llamaríamos la base de conocimiento de la empresa. El tener centralizada la base de conocimiento de la empresa y esa base de conocimiento estar literalmente amajada a las unidades operacionales, le da una flexibilidad y una agilidad increíble al usuario del sistema, particularmente porque un sistema gráfico, donde si yo miro la pantalla y quiero saber en tiempo real qué pasó, si yo elimino este objetivo, ¿qué pasa si ese objetivo no se cumple? ¿Cuál es el impacto económico? El sistema me puede dar la contestación a estas contestaciones. Así que estos sistemas se pueden generar diversos tipos de vistas, que son segmentos del modelo, para que uno pueda entonces hacer uso efectivo de lo mismo. Estos modelos, como dije al principio, cubren la esencia de lo que es la organización, todos los componentes, las áreas de dominio están incorporados. Próximo. Se pueden hacer diferentes tipos de modelos a nivel de papel, para establecer más o menos lo que uno quiere, y de ahí uno lo va llevando con un plan de acción estructurado para lograr en el mínimo tiempo la función de modelaje. El gobierno federal tiene 5 modelos de referencia, que son lo que llaman modelos de referencia o armazones de referencia, o framework. Uno que me permite definir toda la métrica de desempeño de la organización, la medida, el indicador de desempeño. El modelo de negocio, que no son otra cosa que los procesos y la organización. El modelo de servicio, que responde a la clientela de la empresa. El modelo de tecnología, donde está la red del sistema de información. Y el modelo de datos, que es donde están los datos que tienen que alimentar los procesos, o sea, las actividades de los procesos, para que tal cosa ocurra. Lo que tenemos normalmente son islitas, y todos los que estamos aquí conocemos de lo que estamos hablando, son islitas, donde está todo atomizado, dispersado por el sistema. Así que tenemos que organizar todo eso en un plan de cumplimiento institucional que a través de planificación de capital, gerencia de activos, etcétera, nos permita lograr los objetivos empresariales buscados. Eso es como un modelo de referencia gráfico. Todas esas interrelaciones se activan o se desactivan
según uno quiera, son diferentes tipos de rayas entre unidades operacionales. Podemos definir marcos de trabajo donde enfocamos en los procesos, la relación de las actividades de los procesos con las actividades, y tenemos, por así decirlo, una fotografía, textualmente hablando, de lo que es la empresa. ¿Para qué me sirve una cosa como esa? Para ser más eficiente y más eficaz el manejo de los recursos y por ejemplo, en una estructura de gobierno, lograr transiciones de gobierno más fáciles. Ahí está todo. Un nuevo jefe de agencia entra, coge un modelo de esto y de inmediato conoce lo que está pasando. Y le permite al jefe de agencia tener una función participativa, porque ahora no es un secreto militar la estructura de la agencia, sino que todo el mundo sabe lo que está pasando. Los llamados swim lane no es otra cosa que la metodología de Rumble-Bragg, donde a principios de los 90, en el 92, se establece la relación entre las actividades del proceso y los roles de la empresa. ¿Qué me permite eso? Optimización de la fuerza laboral. Pero esta metodología es bien directa. Si yo puedo poner en cada uno de los swim lanes las actividades que correspondan a las responsabilidades asociadas al rol de la persona a cargo, yo sé si tengo la gente necesaria o me hace falta más gente. Y es un sistema sistemático, claro, objetivo, que no se presta a tajureo en términos de coger ventaja uno contra el otro. Este es el tipo de cosas que una unión la entiende. La autoridad tiene un sistema de planificación integral de recursos, lo ha utilizado probablemente por 20 años, que yo sepa, a lo mejor más tiempo, pero por lo menos por 20 años. Es la herramienta fundamental para ello hacer la planificación de la capacidad del sistema. Pero en mi opinión, la autoridad tiene que salir del concepto clásico de planificación integrada de sistemas y abrirse un poco más al lado de la demanda, lo que llama el Demand Side Management. La planificación, cuando hablamos de fuentes renovables, lo que hace la autoridad es que considera el proyecto, lo mete en el sistema y analiza la propuesta en cuestión. A mí me gustaría ver más diversos escenarios donde la autoridad, a través de planificación integral de recursos, evaluara diversos escenarios, evaluara el impacto en las operaciones, porque si no hacemos eso hoy, cuando de aquí a 5 años las fuentes renovables empiecen a contribuir de manera significativa, cuando los sistemas de cogeneración que me producen energía a 75% o más de eficiencia empiecen a estar sueltos por cualquier urbanización, cuando eso ocurra, entonces podemos tener un problema muy serio de inversiones capitales que no van a tener recobro de inversión porque ya la inversión se hizo. Si creemos que esto es un esfuerzo donde viene una persona por carácter idealista o el que fuera y piensa que es cuestión de ahorrar energía o de montar fuerzas renovables o cogeneración, le garantizo que vamos a tener un serio problema. Lo que es sustancialmente interesante es que por lo menos 2 estudios recientes indican que a pesar de que ahorrar 1 kilovatio de energía, ahorrarlo, me puede costar 3.2 centavos o 3.5 centavos. Óyeme, 3.2 centavos o 3.5 centavos cuando pagamos por kilovatio hora promedio entre 17 y 22 centavos en este momento. Oye, es un negocio redondo para cualquiera. Pero ¿cuál es el problema? Que aún sabiendo que eso es así, el pueblo no se mueve para hacer conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener política energética actualizada, tenemos que tener planes de educación masivos, tenemos que tener una métrica para saber lo que está ocurriendo, tenemos que tener estándares de diseño. En Puerto Rico se han invertido sobre 30 millones de dólares en el programa institucional de conservación y hoy no tenemos ni siquiera un caso documentado de lo que ocurrieron con esas inversiones. Así que yo creo que más que hablar de cosas particulares, lo que nos hace falta es entender cómo podemos contribuir a un esfuerzo organizado, de forma tal que todas estas ideas que se han estado planteando en el día de hoy se puedan convertir en realidad. Tiene que hacerse organizadamente, tiene que hacerse en sincronía y comunicación continua con la Autoridad de Energía Eléctrica. La autoridad tiene, en mi opinión, el mejor personal que pueda tener cualquier empresa en Puerto Rico. Pero para que ese personal pueda contribuir todavía más a lo que ya ha contribuido, necesitamos darle las herramientas, necesitamos darle una organización, necesitamos darle una visión de lo que sea el futuro de Puerto Rico, porque si no hay futuro, como le dije al principio, cualquier camino resulta igual. Muchas gracias.